Bien, quisiera hacer una pregunta al reverendo pastor Obardo Torres. ¿Qué es un vidente? Pero un vidente era un término que se usaba en la antigüedad para referirse a los profetas, personas que podían ver más allá. Vidente hoy se usa asociado a la gente que practica como por ejemplo, aquello que leen la baraja, la taza y ese tipo de personas, porque viene de vidente, de visión, que puede ver el futuro. Pero también se aplicaba vidente a las personas que practicaban la brujería. Pero en el término bíblico, vidente es un profeta, el vidente Eliseo. Y realmente Dios tiene personas que le muestra cosas. Yo sé que han aparecido unos charlatanes, sinvergüenzas, rastreros, poniéndole esta fecha cosas de que Cristo viene el 28 de octubre, por ejemplo, que el mundo se va a acabar en el año, se iba a acabar en el 2012 y cosas así. Y aparecen algunos, bueno, esto fue lo maya por lo menos, pero aparecen gente que dicen que son videntes y te dan una profecía antibíblica, extrabíblica, y hay profeta para este tiempo. El Dios que hizo la boca, Dios habla. Nuestro Dios es un Dios que habla y es un Dios que es real. Así es que cuando hablamos de vidente, en la Biblia tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Todos ellos eran videntes. Ahora, el profeta mayor, déjeme abrir un paréntesis aquí, no eran mayores porque eran más importantes, sino porque dieron más profecía. Son 5 los profetas mayores, en 4, pero se le menciona como libro, 5. Usted tiene al profeta, tiene ahí a Isaías, tiene al profeta Jeremías, tiene a Ezequiel, tiene a Daniel y Lamentaciones. Pero también usted tiene 12 profetas menores. Ahora, los profetas menores no son menores porque su profecía era menos impactante o menos poderosa o porque no vino de Dios. O no. Profetas menores o videntes menores porque profetizaron menos. Esa es la diferencia. ¿Y qué es un vidente? Es un profeta que en algunos lugares se le atribuye a personas como una pitonisa, una divina, un adivino, pero en el caso bíblico un vidente es un profeta y ciertamente Dios no ha cambiado, hay profeta para este tiempo. Así que espero haber respondido. Considere lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a la segunda pregunta del día. Gloria a Jesús. Amén. Un momento. Quisiera hacerle una pregunta al reverendo Obardo Torres. Gloria a Jesús. ¿Qué es un sedentario? Bueno, viendo yo, ¿sabe? Se ven preciosos ustedes dos ahí con ese caballero en el medio. Y nosotros, ¿qué es? Bueno, tenemos muchas preguntas. ¿Y qué es un celote? Un celote, viene la palabra celoso. Celote es una persona que pertenecía a un grupo revolucionario donde pretendían libertar al pueblo hebreo de los romanos. Ellos entendían que con fuerza, con ímpetu, iban a quitar la bota, hablando metafóricamente, que estaba sobre los sobre los hebreos. Entonces, se lo voy a ilustrar de una manera muy clara. Los celotes eran muy famosos porque ellos agarraban y les robaban a la clase perfumada, a la clase élite de los
romano, y entonces se lo daban a los hebreos, a los pobres, y se ganan el favor. Habían varios celotes, según la Biblia, en los tiempos de Jesús, que pertenecían, por ejemplo, Simón, el celote, era uno de los discípulos de Jesús, y hizo un cambio, una transición, pero también Barrabás era celote, por eso Barrabás era tan popular. Decían a Jesucristo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y suelten a Barrabás, porque Barrabás era una especie de un Che Guevara, para que tengan la idea, un celote revolucionario, celote celoso. Ellos eran celosos de su pueblo, de su costumbre, de su ley, pero esto no resolvían de rodillas nada más, orando a su Dios, a Jehová. Ellos, era como decían los viejos, un grupo de los viejos de antes, orando y con el mazo dando. Y eran como los revolucionarios de los años 80, la década perdida de América Latina. En los años 80 aparecían unos teólogos liberales que quisieron llegar al poder usando usando las armas. Y esa teología de la liberación arropó a muchos creyentes. Lo mismo, los celotes eran religiosos, pero si tenían que matar a alguien, lo mataban. Si tenían que llegar al poder a través de la fuerza bruta, lo hacían, porque eran revolucionarios, muy celosos de su pueblo, muy nacionalistas, muy psicorrígidos con el nacionalismo. Y como digo en una oportunidad, pues lo reitero, los celotes eran como una especie de Robin Hood. Robin Hood robaba a los ricos para dar a los pobres. Los celotes mantenían una guerra de guerrilla, que como no podían enfrentar al gran ejército imperial, al poderoso ejército romano, eran gladiadores bien comidos, bien entrenados. Ellos entonces eran grupitos pequeños, en células, como hacen los terroristas, se iban a las montañas, se iban al desierto, a lugares escondidos, y de ahí aparecían así de repente, robaban, le quitaban cosas, comida y cosas, dinero, le quitaban denario, le quitaban oro, plata y cosas importantes, y volvían, se escondían. Entonces lo compartían entre ellos y lo compartían con gente, con más personas del pueblo hebreo que tenían necesidades. Iban a las haciendas de los romanos, les robaban y se mantuvieron con una guerra de guerrilla los celotes, porque eran muy celosos de su religión y de su pueblo. Espero haber respondido. Considere lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Si es que